El primer día tras las elecciones reordenó el mapa político rumbo a la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Janet Jara, con ambos candidatos desplegando estrategias inmediatas en terreno. Kast viajó a la Araucanía para reforzar su agenda de seguridad, mientras que Jara replicó la ruta territorial de Boric, iniciando su balotaje en la comuna de La Pintana. La prioridad es la misma para ambos comandos: el electorado del Partido de la Gente, convertido en el botín más codiciado. Mientras Kast recibió apoyos de Matei y Kaiser, Jara buscó tender puentes con París y otros ex candidatos, prometiendo incorporar propuestas diversas en caso de triunfo. Eso es lo que vimos en el final de la primera vuelta de las elecciones. Que Janet Jara mencionó a Artés, a Harold McNichols, Sí. también mencionó a Parisi. Ayer, haciendo un repaso por la agenda, está muy intensa la agenda de los dos candidatos presidenciales que pasaron en la segunda vuelta, partió inmediatamente, o sea, no hubo ni siquiera un espacio ahí como para descansar lo suficiente. El caso de Kast partió muy temprano a la Araucanía, estuvo recorriendo la región durante todo el día. Vimos algunas imágenes en sus redes sociales en la localidad de Labranza, que es un pueblito que está cerca de Temuco, a eso de como una media 45 minutos de Temuco más o menos. Estuvo ahí amasando pan y cosas de ese estilo. Fue recibido por una multitud en el aeropuerto. Eso también son imágenes que salieron en las redes sociales. Una multitud que era encabezada por el senador electo por la zona, Rodolfo Carter, que lo vemos ahí en la imagen que está en pantalla. Y el caso de Janet Jara se fue muy temprano también, a mucho gusto, estuvo bastante tiempo ahí reiteró en general las apreciaciones respecto al mundo Parisi, al voto Parisi, y también a los otros candidatos, tratando de decir que en el fondo ella va a recoger buena parte de la demanda. Incluso no descartó una reunión, alguna cita con el candidato del Partido de la Gente. Después de eso se fue a La Pintana, donde fue recibida por la alcaldesa y también una multitud de mujeres que ahí esa imagen también corresponde a esa cita en La Pintana. Se sacaron fotos, en fin, y hubo también hasta como una especie de conversatorio. Hoy día Janet Jara va a estar en el sentido del humor con Héctor Romero, Héctor Coronel Romero, Valverde y Luis Simi. exacto, van a estar ahí. Va a ser una gira de podcast. Cintia también está en ese. Cintia Gallardo. Cintia Gallardo en ese podcast. Yo no Eso sé si sale en vivo ese programa o lo graban y después lo No, tiran. no, va en vivo. Va en vivo. Hoy día, para que estén atentos ahí a ese canal amigo del sentido del humor. Hablemos un poco del voto Parisi, que es como la gran discusión. En el fondo, hay dos estrategias muy distintas de abordar el voto Parisi. Kast está replicando la misma estrategia que quiso tener en la segunda vuelta del 2021. O sea, que en el fondo la ligazón con el mundo Parisi sea directa. Republicanos con Partido de la Gente, Kast con Parisi, reunidos con la foto. Esa vez, el año 2021 fracasó, incluso viajó a Estados Unidos en medio de la campaña de la segunda vuelta. Reportes decían que buscaba juntarse, reunirse con Franco Parisi, finalmente no lo logró y en el fondo salvó el viaje juntándose con Marco Rubio y otro, digamos, representante del mundo republicano en Estados Unidos. Pero que en buena parte le afectó la campaña y significó finalmente su derrota en esa segunda vuelta. Hoy día, aprovechando que Parisi está en Chile, también está realizando esa búsqueda. Él busca tener una suerte de cónclave, junta, cita con Franco Parisi, pero ya empezaron los nexos entre el Partido Republicano con los diputados electos del Partido de la Gente. O sea, Mandó a su gente, José Antonio que Kast. exista también Sí. al menos una muestra de ese mundo parlamentario recién electo. Imagino que hay personas que están mucho más cercanas, se sienten más cercanas a ese mundo. Pienso en Javier Olivares, por ejemplo, que fue electo en el Distrito 6. Él estaba viviendo, de hecho, desde su regreso de Estados Unidos ahí en Limache, y desde ahí, digamos, forjó la campaña que finalmente lo llevó al Congreso. Y esa es la estrategia, o sea, es una estrategia, por así decirlo, directa. Él quiere aparecer en la foto con el mundo París y con el mundo PDG. La estrategia de Jara es distinta. En el fondo, Jara lo que apuesta es agarrar o tratar de tocar las mismas teclas del mundo
el mundo Parisi y también de los otros candidatos, pero haciendo especial énfasis en algunas de las medidas que propuso Parisi, que cree que fácilmente se pueden acoplar al programa. Es así, por así decirlo, es más bien un nexo con las ideas que con los personajes. Claro, con las ideas programáticas. Y claro, justamente fue al matinal Mucho Gusto y ahí Janet Jara mencionó que valora la propuesta del PDG, del Partido de la Gente, de devolver el IVA de los medicamentos. O sea, le está diciendo básicamente a la gente de París, oigan, sus ideas también caben en mi programa. Sí, Vénganse para acá. Que no es una mala medida, porque de hecho Jara en su propuesta tenía algo que tenía que ver con la rebaja de los precios. Y en algún momento también Franco Parisi se explayó con esta medida diciendo que si, por ejemplo, ellos le quitaban el IVA a los medicamentos, lo que iban a hacer las farmacéuticas era subir los medicamentos, en el fondo les quede todo a ellos, ¿cierto? Ese era, digamos, el razonamiento. Por eso la lógica es devolver el IVA, o sea que en el fondo el usuario en algún momento pague el IVA y eso se le devuelva a su cuenta RUT o por algún mecanismo a través de la tesorería. Y eso es lo que va a recoger, me imagino, el equipo programático. El despliegue de ambos está muy centrado en el terreno y es complejo. Yo lo veo muy difícil. Lo comentábamos el domingo y también ha venido, digamos, cuajando el tema de las cifras. Janet Jara sacó 3.5 millones de votos y para ser al menos competitiva necesita 3 millones más. Es decir, para acercarse al 50% del padrón que más o menos bordea los 14, 13 millones de personas que asistieron a votar. Solo para ser competitiva, ni siquiera para ganar. Y Franco Parisi son 2 millones, o sea que si se fueran esos 2 millones a Janet Jara, no le alcanza todavía. Ahora, ¿qué pasa? Ayer salió el primer reporte al respecto. Panel Ciudadano UDD sacó algo así como unas impresiones generales de cara a la segunda vuelta y el resultado es, podríamos decir, muy complicado para el oficialismo porque le da un 61% a Kast y un 39% a Jara. Ese es el primer mapeo. Ahora, tampoco es tan malo, ¿por qué? Porque significa que Jara, con ese 39%, sumó sin hacer nada 1 millón de votos. Claro. O sea, ese es la primera. Ahora, acá se subió una enormidad. Pero lo que tiene que hacer ahí en el fondo, y es el trabajo de aquí a diciembre, al 14 de diciembre, es tratar de sumar esos 2 millones que le faltan, digamos, para hacer para ser competitiva en una segunda vuelta. Hay un electorado que se me olvidó mencionarlo con Jimena Jara, que se nos está olvidando, que es específicamente el electorado femenino, el voto femenino. Hay más mujeres que hombres. Las mujeres, según el censo que se hizo el año pasado, 9.513.399.000 son de mujeres, que es el 51,5% en Chile. Mientras tanto, hay un 48,5% de los hombres. Si allá hacen una buena campaña hablando sobre la píldora del día después, que quieren quitarla, quitar también el aborto de las 3 causales, yo creo que ahí también podrían ganar una gran parte del electorado, porque hay muchos votantes de Evelyn Matei ahí que también pueden agarrar, Parisi también, por supuesto, y de otros candidatos como los de José Antonio Cast, probablemente que no tengan idea de lo que está proponiendo. Ahí la gran duda es si el voto femenino ya está. Es que hubo un voto femenino Matei. Ese es el bolso que dice voto femenino que es interesante. Todavía no tenemos, digamos, las cifras como para hacer las mediciones. Todo eso se calcula. Es un cálculo un poco minucioso porque hay que calcular la participación en mesas. Claro. Y en el fondo uno tiene más o menos un mapeo de las personas que están en mesas y cuál es su género para hacer ese cálculo, digamos, ese establecimiento. Ahora, es complicado también para Jara apuntar a Parisi, una complicación que ya tuvo Boric en el año 2021, pero le fue bien a Boric, por ejemplo, también recogiendo las demandas y qué sé yo, pero sí, hay una distancia. Ayer, por ejemplo, vino Aldo Mascareño y planteó esta idea de que, en el fondo, igual es difícil para el PDG o el mundo del PDG o el votante de Parisi votar por la derecha, porque hay una diferencia cultural con la derecha. O sea, no les cae muy bien Kast porque lo encuentran cuico, lo encuentran que es alguien que en el fondo viene de una cuna acomodada y hay que en el fondo todo le salió fácil desde el principio. En cambio, el votante PDG ha sido más o menos, ayer escuchaba, por ejemplo, también ahí mismo en la entrevista que hubo con Aldo Mascareño acá en Turno en Vivo, él planteaba, por ejemplo, que los segmentos de París son de segmentos
más bajos, ¿cierto? Como segmentos C3, D, E, claro. más o menos, que están, digamos, respaldando al candidato y podrían tener, digamos, ese nexo, podríamos decir, de meritocracia con el mundo Jara. Ahora, ¿qué pasa con el mundo Jara y también con estas diferencias culturales que tienen con el votante parisi? A mí me pasa, por ejemplo, ayer subimos a Instagram la lista de los candidatos del PDG que fueron electos. O sea, Sí. el distrito, por distrito, ¿cierto? Con una pequeña biografía de cada uno y podríamos decir también su currículum. Y los primeros comentarios, y por eso yo digo que hay como diferencia, el primer comentario era, esto podría ser un curso de la YEP vespertina. Ese era el comentario que quedaba. Después otro que decía, no, esto es la Universidad Simón Bolívar, ¿cierto? Hacían el curso. Y en el fondo lo que da a entender eso es que existe comúnmente una suerte de roteo del mundo Jara al mundo Parisi o al Claro. mundo PDG. O sea, en el fondo, como son votantes de segmentos más bajos, son votantes que, por ejemplo, tienen que sacar una carrera en un vespertino. Pero es gente de tienen- esfuerzo. Tienen trabajo, claro, un trabajo. Por ejemplo, el mundo minero que trabaja en turnos 4x4, 7x7, que no le interesa responder encuestas, que no le interesa, o sea, lo último que están pensando es en la política. Evidentemente que hay una distancia con el mundo Jara que mucho más podríamos decir clase media ilustrada, y hacer ahí un traslado de, por ejemplo, que vienen de por lo menos su sector visible, vienen de universidades públicas reconocidas, ¿cierto? Entonces miran a estos que vienen de universidades privadas, que sacaron derecho trabajando de noche. Yo me acuerdo perfecto cuando invitamos acá a personas del PDG y la reacción que tuvo nuestro público, que fue como de, no, estos tipos son ignorantes, estos tipos son tontos, estos tipos son personas que, incluso algunos decían, me dan asco, como lo que piensan. No, es clasismo puro. Y en verdad, claro, Muy cierto, el clasismo. clasismo tiene mucho que ver porque en el fondo la izquierda, desde hace ya bastante tiempo, se separó de ese mundo, se separó del mundo C3, los sectores más bajos, se recluyó en las universidades. La política que desarrollan es en las universidades, no es en distintos espacios que son donde se mueve, por ejemplo, el mundo del PDG. El mundo del PDG está metido en el mundo del emprendimiento, la pyme, tiene un análisis, escuchaba hoy día en la mañana a Jimena Jara, un análisis como de mercado, entiende la sociedad tal como se entiende el mercado. No, y como una oportunidad de surgir. No hay otra oportunidad más que el mercado y tu esfuerzo de poder llegar a un lugar más cómodo. ¿Qué puede ser? Que de hecho es así, o sea, en el Espera, fondo espera. trabajan de día, estudian de noche. Pero, o sea, lo que quiero decir es, pero no necesariamente eso te asegura subsistencia, te asegura comodidad, sino te asegura acceso al crédito. Claro, y es curioso porque hoy día, por ejemplo, cuando vamos a esos sectores de la intelectualidad que están desarrollando tratando de entender este fenómeno, hablan de que el gran responsable es el voto obligado, y el voto obligado no es otra cosa que el votante que no está ligado a la política y que desde este mundo lo tratan del voto ignorante, el voto poco informado, ¿cierto? Pero son sectores que en el fondo no están interesados en la política porque están enfocados en lo que dice Nico, o sea, en surgir. Entonces, ese choque cultural yo creo que es muy difícil de al menos resolver, porque son mismas personas que decían que son ignorantes, que son tontos, hoy día Las tienen que necesitan. salir a buscar ese Sí. voto, po. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo resuelven? Y ahí eso está empinado, cuesta arriba. Yo creo que Janet Jara puede convocar. Yo creo que eso la hace distinta, por ejemplo, a este mundo más progresista, de izquierda progresista. Yo creo que Janet Jara ha logrado, lo decía una columna de Cristóbal Belolio, que ella logró pasar desde el discurso progresista clásico que tuvo más bien el gobierno Boric a un discurso más, en términos argentinos, más nacional popular, ¿cierto? Como una cosa más, si se quiere, peronista, una cosa más de hablar de país, recuperar la bandera chilena Pero es que y ahí todos tiene- esos elementos. Es que hay un problema también. Hay una cosa muy loca que pasó en los últimos años. Y creo que se nos fue, y parece un factor anexo, pero no lo es. La selección chilena. Que nos va mal. Nos va mal. Entonces no hay ningún factor de cohesión entre ricos y pobres. No hay un factor cultural de cohesión, un momento donde todo el mundo vaya a ver algo. No existe. Mm. Entonces estamos todos separados en nuestros propios intereses, despreciamos incluso lo que hacen, porque los jugadores son malos. Entonces no hay cariño. Yo voy a decir una cosa brutal que venga de mi boca, pero yo me sorprendo mucho de ver niñitos chicos
con la polera de Messi. Como que ni siquiera hay como Del un- Inter de Miami. del Inter de Sí. Miami. Es muy loca la cantidad de gente que tenga esa polera. Entonces, la búsqueda de una cohesión cultural, de un diálogo grupal, que para la izquierda parece impostado. Mm. Yo por eso les digo, hagan el ejercicio por lo terrible que es. Porque es mala la película. Vean la ola. Van a quedar impactados porque es como un objeto de otro tiempo y además malo. Pero además no habla con el presente. Y lo terrible es que en un momento ese discurso era la hegemonía. Yo cuando a mí vienen como diciendo, no, perdimos todo, yo digo, ojo, lo hablaba con mi esposa hace unos días que tuvo un viaje. Me dice, el mundo afuera es muy machista y muy violento lo que pasa con respecto a las mujeres, me dice. Y acá hay cosas que están más o menos establecidas como marcos de conversación básicos. Entonces, es verdad, hay un montón de cosas que no son así. Pero hay otras que se avanzó durante los años del estallido, durante los años de la revolución pingüina. Durante todos esos años se conversaron y hubo una hegemonía progresista. Hoy esa hegemonía no está. La pregunta es qué se perdió o qué cansó a la gente. Y es ahí donde yo quiero pedirle disculpas a la audiencia si muchas veces yo planteo ideas que no le gustan. Hay incluso esa idea, yo no estoy de acuerdo con ellas, como diría Carlos Caselli. No estoy de acuerdo con lo que pienso, pero lo que quiero es poner los temas para que podamos discutirlos. Porque yo creo que no discutimos cuando hablamos de, por ejemplo, lo que pasa con estos hombres que pueden llegar a sentir no identificados con el mundo de la izquierda. Y que sí dicen, el PDG es el mundo. ¿Cachai? Porque me da un sentido de ser. Entonces, es bien polémico porque estamos en un momento donde el progresismo, el arte progresista, está en un problema de pensamiento porque también no quiere enfrentar a sus propios clientes. Y lo que tú decías ahí. Mm. Y lo otro es terrible, pero efectivamente la izquierda está sobreacademizada en Chile. Sí, po. Está ahí. Pero no se depriman, ¿eh? No, es que yo creo que es importante hacer esos alcances porque en el fondo son los alcances que se tienen que superar pensando en una segunda vuelta. De hecho, tiene mucho que ver con romper esquemas. Ayer un amigo me decía medio en broma, medio en serio, que en el fondo lo que tiene que hacer Jara es hacer lo mismo que hizo Frey de cara a una segunda vuelta el año 2009 contra el mejor Piñera. O sea, Frey era un pésimo candidato. Piñera estaba en su mejor momento. Y aún así, Frey quedó a 3 puntos de ganarle esa elección. Y mucho tenía que ver con un montón de performances que hizo Frey, que eran totalmente impropias, pero que en el fondo le permitieron consolidar cierto apoyo. Por ejemplo, cuando cantaba el himno. Cantó la Internacional, lo vieron cantando, digamos, Frey, el mismo que hoy día reniega de darle un respaldo a Yanez Jara, en ese tiempo se encontraba cantando el Pueblo Unido. Entonces, tenía mucho que ver con cómo tú te perfilas como líder de no solamente una coalición o un mundo, que me da la impresión de que ya está más o menos solucionado, están resueltos los problemas con el PC, están resueltos los problemas con la DC, están todos detrás de Yanez Jara. El tema es cómo lo hace para tener un liderazgo que vaya hacia lo social, hacia ese mundo que también tiene una amplitud muy grande. O sea, uno ve las propuestas de Parisi y tenían mucho que ver con cosas que nada tienen que ver con política. Hacer una selección gamer, una selección de los eSports, fortalecer el tema del tuning. ¿Cachai? Que puede ser una cuestión súper marginal, súper pequeña, pero consolidó, es el único candidato que Es está en eso. inteligente porque es muy de nicho y ahí toma el electorado que no está sumando. interesado en votar, en Sí. ir a las elecciones a sufragar. Ahora sí, claramente, porque hay voto obligatorio. Entonces, cuando haces y lees estas propuestas, claramente llaman la atención de un público que no están tan relacionados con el mundo de la política. Pero te acordé que en Argentina se hablaba mucho del tema del impuesto a buena. Steam. Qué inteligente, París, que me quedé pensando. Sí. de verdad. Steam, el impuesto a Steam, porque había un gravamen a los videojuegos y mucha gente joven dijo, bueno, con mi ley el peluca vamos a salir de esto. Claro. Entonces, hay ahí cosas fáciles. A ver, Se puede hagamos, rescatar eso, sí. hagamos memoria. Mm. ¿Cuál fue la gran frase polémica de Parisi? A ver, yo creo que hay 3 hitos de Parisi, pero el primer hito, a mi parecer, de Parisi en esta elección, tiene que ver con una frase que todos quedamos como medio en escozor, nos reímos y nos incomodamos mucho, que fue el de enchular a la vieja. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, pues.
Y después tomó la gran mayoría del electorado del norte. Claro. Lo ganó él. Que después dijo que era frase planificada. Dijo, ay, qué Fue chula pensado. la vieja. Fue pensado para esas personas del norte. Eso a mí yo he tenido conversaciones con el mundo de la minería que me explicaron mucho de ese debate que sienten que fue clave. ¿Por qué? Porque Parisi fue a una universidad, la Universidad Católica, donde habían solamente sentados ahí delante puros gerentes. O sea, posibles gerentes que en el futuro, en el fondo, estudian para dirigir una minera, ser subgerente, ser gerente, ser empresario, personas de clase alta. Y se subió a ese estrado no a hablarle a esos gerentes, sino que a hablarle al minero. Entonces, cuando él dice, me gusta que el minero gane plata y todo eso, significó un choque y una subversión que los mineros interpretaron como este compadre lo que está haciendo es confrontarse a quienes van a ser nuestros futuros jefes. ¿Cachai? Y así se leyó. Y es algo que, por Súper, ejemplo, otros súper. candidatos, pienso en Kast, pienso en Matei, que en el fondo le hablaban más bien a ese gerente cuando daban ese discurso. Jara también, de hecho, Jara hablaba más bien de la industria, cómo fortalecer la minería y todo eso, pero nadie piensa en el sujeto, digamos, en el que está en la base social de esa... Acá la gente dice, ¿qué tiene de político el tuning? Mucho, bu. Es una identidad. El tuning, o sea, yo veo... Identidad y comunidad. Sí. Ayer nosotros hablábamos y decíamos la diferencia entre las películas Misión Imposible y las de Rápido y Furioso. Creo que son identidades de masculinidad incluso. O sea, te habla de quién eres como hombre, según lo que consumes. Y en ese sentido, en esa conversación estamos hoy. Entonces yo creo que el tuning sí es político. Sí es Todo político. es político, absolutamente todo. Basta con la cuestión. Y también hay un elemento que yo creo que por ahí, por ejemplo, Parisi, otra de las cosas que hace es que le ocupa todo el lenguaje de la publicidad. Yo acá muchos me criticaron porque yo dije que la mejor franja me había parecido Parisi. ¿Se acuerdan? Por distintos mensajes. Y es porque en el fondo, claro, Parisi no solamente segmenta públicos, es su forma de operar. En cambio, cuando uno lee el programa de Jara, es un programa que está buscando o pensado para la opinión pública, que son en el fondo el mundo informado. Pero ¿qué pasa con todo ese mundo que en verdad no está, digamos, ligado de uno u otro modo? Y lo digo incluso en términos estéticos, porque Jara para la primaria tuvo mucho de estético. O sea, tuvo esta monita, la tía Janet y qué sé yo, que fue bajado para la primera vuelta. O sea, todo ese... hoy día Jara es una candidata que no tiene una canción, que no tiene un jingle, es una candidata que no tiene una forma estética de salir a las calles. Yo me acuerdo que la primera vez que me llegó un afiche de Janet Jara fue bajando al metro para la primaria y yo dije, esto es impactante porque es una monita, es un cómic. Eso es lo que estamos viendo. Pero para la primera vuelta los afiches eran más bien sobrios, más bien fomes. Eran pensados para la opinión pública y yo siento que todo eso se tiene que recuperar y yo no creo que existan artistas, o sea, ya puede que los economistas te digan que no vamos a formar parte, pero los artistas hoy día hablaban, por ejemplo, incluso de estos artistas urbanos. En su momento la Concertación, por ejemplo, es algo que siempre recordamos ahí con Flores, cuando llama al gobierno de Frey, llama a tiro de gracia a La Moneda. Y para hacer un jingle contra porque se había acabado, digamos, la detención por sospecha en Chile. Malaza. Malaza y todo, y lo llevaron a La Moneda, y ellos con su ropa, ¿cierto? Entonces yo creo que en esa época fue subversivo. Yo creo que no lo estamos viendo mucho ni en el Comando, y en el Jara, por ejemplo, ayer vino Darío acá y dio algunas luces, pero la verdad respecto a eso, a cómo nosotros adornamos o le damos una musicalización, si se quiere, al mensaje de Janet Jara, yo creo que no está. Mira, yo tengo una lectura sobre lo que pasó con Janet Jara. Me hubiese gustado venir al programa de ayer, me arrepiento tanto porque estaba Darío Quiroga. Un saludo a él si nos está viendo. Yo creo que la primera noticia que debió aparecer de Janet Jara al día siguiente de la primera elección, de la primera vuelta, era los titulares: Janet Jara abandona el Partido Comunista. ¿Por qué digo esto? Porque José Antonio Kast basa toda su campaña, los debates, la conversación en el anticomunismo. Entonces, si tú le sacas esta arista, que básicamente no significa que renuncie a sus ideales, a sus convicciones, sino que le bajas toda una campaña completa donde tú veías en los debates como en el Anatel, Artis, que todo tenía que ver con el anticomunismo, que eso es lo que representa a Jara en el imaginario de la gente, en el pensamiento de la gente,
y se te cae todo, po. No tenía de dónde agarrarte y más encima, ahí José Antonio Kast estaba obligado a hablar de sus propuestas programáticas, de algo Sí. más concreto, si sacabas el comunismo, Pero de la visión El único problema de del eso chileno. es que se hicieron estudios sobre aquello y se llegó a la conclusión de que no te mueve la aguja. Yo, por ejemplo, Juan Vallejo, que el domingo, por ejemplo, le dio duro a eso, yo creo que está equivocado porque justamente la gente no está hablando en clave política, si eso es. La gente hay que hablarle en clave social, en clave ciudadana. Y eso es lo que yo siento que falta. O sea, por ejemplo, cuando Jara en los debates hablaba de los candidatos de derecha, la gente no le dice nada, tiene que decirlo con su nombre. José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei son los nombres que están... Si tú le dices los candidatos de derecha, ¿qué es la derecha? Es como que ese mundo se empieza a preguntar. Y si tú ves a Parisi, su único mensaje que quedaba súper claro era ni facho ni comunacho, y ese era el único mensaje en clave política que tuvo en toda la campaña. Que es un mensaje súper superficial, pero entró, pero ¡pumba! Por eso, claro, estamos como en una era de gestos que pueden parecer simples, pero son muy profundos, porque la gente también ve toda la política como si fuera TikTok. La ve como si fuera una serie. Entonces no hay que equivocarse. De pronto complejizar más el mensaje es un problema. Bueno, lo mismo que hablábamos ayer también, que era esta cosa que muchas veces Janet Jara va a los programas de tele y no le pone apellido a las cosas. ¿Cachai? Ese proceso creo que es relevante de poder mirar y vamos a, por supuesto, analizarlo y va a estar entretenidísimo todo esto porque la guerra electoral recién comienza. Gracias, Camilo Espinosa. Nos estamos viendo, que esté muy bien.